presentas tú el libro este? Ah. Pasa tú. ¿Dónde? Uno dice dónde nos sentamos, ¿no? Sí, tú vas al lado de Guadalupe. ¿Dónde me pongo yo? Al lado de Lupe. Sí. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir. La verdad es que cuando me toca a mí hablar de mercados y contarles cómo lo ha hecho el IBEX, no suelo llenar la plaza como hoy. Se nota quién tiene de verdad tirón. Presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, muchas gracias, bienvenida. Has conseguido que mi hermana, que está por ahí, venga aquí, que nunca quiere venir a verme. Esperanza Aguirre, presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid, bienvenida. No se crean que el Madrid este tan estupendo que tenemos es por casualidad, se lo debemos en gran parte a estas dos mujeres, o sea que esto, ser la envidia de la mitad de las ciudades del mundo, pues no es baladí. Muchas gracias a las dos. Roger, muchas gracias por acordarte de nosotros, director de la editorial Deusto, para presentar este libro. Álvaro Nieto y, bueno, sobre todo a ti, Guadalupe, por escribir este libro en un momento tan oportuno. No sé si sabías cuando lo escribiste la situación en la que íbamos a estar, pero bueno, nosotros que nos dedicamos a intentar ayudar a nuestros clientes a planificar su jubilación, nada de lo que hacemos sirve si no hay unas instituciones fuertes, un campo de juego limpio, unas reglas claras, y por eso es muy oportuno lo que has escrito tú, para recordarnos lo importante que es todo eso. Yo ya me voy a callar aquí, solamente unos temas de logística. Aquí siempre decimos que además del debate, los libros luego hay que comprarlos y leerlos, ¿no? Entonces, al terminar el acto vamos a salir por esta puerta de aquí, y en la planta octava tendremos un vino, y ahí, bueno, pues Guadalupe nos firmará los libros que compremos. Así que, bueno, de nuevo muchas gracias y espero que lo disfruten, que seguro que será un acto muy divertido. Bien, muchísimas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Crónica de la Degradación Democrática Española, el libro de Guadalupe Sánchez que hoy presentamos y que tuvimos el privilegio y el honor de publicar en Ediciones Deusto hace apenas unas semanas. Quisiera empezar dando las gracias a Avante por habernos invitado a celebrar esta presentación aquí en su magnífico auditorio. Darles las gracias también a todos ustedes, sois más de 220, por acompañarnos hoy aquí, y dar las gracias, cómo no, a las personas que me acompañan aquí en el estrado. A doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidenta, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. También a Esperanza Aguirre, también expresidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Dar las gracias también a Álvaro Nieto, que es el director de The Objective, que es el periódico donde Guadalupe escribe sus columnas que han servido de base para la redacción de este libro. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. También escribe Esperanza, ¿eh? También escribe Esperanza, es verdad. Todos los viernes, mañana. Bueno, en ese caso le tendremos que pedir otro libro a Esperanza. Ah, bueno. Y, cómo no, gracias a Guadalupe, no solo por acompañarnos, sino sobre todo por haber escrito este libro que hoy presentamos. Guadalupe, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a todos.
El libro que hoy presentamos, como su título indica, Crónica de la degradación democrática española, es precisamente esto, una crónica de lo que ha ocurrido y de cómo durante los últimos 5 años y a partir del gobierno de coalición se han ido degradando nuestras instituciones, y hace un repaso a todas las medidas que el gobierno ha colonizado las instituciones del Estado y con ello ha ido deteriorando y poniendo en peligro la democracia. En este sentido, Guadalupe analiza todas las intervenciones del Gobierno en organismos públicos como el CIS de Tezanos, también el Tribunal de Cuentas o el Centro Nacional de Inteligencia, también cómo ha ido asaltando poco a poco a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Yo diría que no hay libro mejor para entender qué sucedió el pasado 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Vaya, si alguien no entiende el resultado, simplemente tiene que ir a la librería a comprar el libro de Guadalupe, leerlo y seguro que le dará muchas pistas sobre qué ocurrió. Bien, y de todo ello hablaremos hoy aquí. En primer lugar, le cederé la palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. A continuación tendrá la palabra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también del Senado, Esperanza Aguirre. A continuación será el turno de Álvaro Nieto y para finalizar será Guadalupe quien nos explique el qué y el porqué de este libro que hoy presentamos. Así que sin más, bienvenidos de nuevo y, presidenta, la palabra es suya. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Guadalupe Sánchez Baena, autora del libro Crónica de Degradación Democrática Española, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Joaquín Casasus, director general de Avante, Roger Domingo, director de la editorial Deusto, Álvaro Nieto, director de Objective. Señoras y señores, sigo la pista a Lupe desde hace ya algunos años y desde siempre me ha llamado la atención porque considero que es una mujer valiente, inteligente y con una capacidad extraordinaria para analizar la realidad política. Lupe es abogada, montó su propio despacho al poco tiempo de licenciarse y lleva 20 años de ejercicio. Ha logrado muchos éxitos profesionales. El último, la condena a Irene Montero por vulnerar el derecho al honor de un cliente de Lupe, al que Montero había llamado maltratador. Como recordarán, la ministra lo acusó públicamente, sin juicio y sin sentencia, y lo hizo durante un acto oficial. Por cierto, el mismo acto en el que Montero anunciaba el indulto para la expareja del cliente de Lupe, aquella sí condenada en firme por secuestro. Desgraciadamente, esta ha sido la realidad cotidiana del gobierno de Sánchez durante los últimos 5 años. Indultos, modificación del Código Penal e incluso eliminación de delitos a medida de sus socios. Leyes chapuza, basadas en la ideología y nunca en el rigor científico ni jurídico, el asalto a las instituciones o la persecución de la libertad. Pero lo más importante del caso que Guadalupe Sánchez ha ganado contra Irene Montero no es la sentencia, tampoco que haya quedado claro que una ministra no está para calumniar a los ciudadanos. Lo más importante es cómo los españoles se están empezando a rebelar contra lo que Lupe llama el populismo punitivo, porque muchos españoles ya no aguantan más y están realmente cansados al ver cómo se criminaliza la vida cotidiana, que comen, la música que escuchan, los libros que leen, los periodistas que siguen, o a sus parejas, amigos, antepasados, hasta su relación con sus animales, mientras se homenajea y se encumbra a delincuentes o personas que buscan destruir nuestra convivencia o nuestra nación de siglos. Ese fue el título del primer libro que Lupe, del que tuve honor de presentar en marzo de 2020, hablaba del populismo punitivo. Aquel libro ya advertía de muchas cosas que desgraciadamente han acabado ocurriendo. En populismo punitivo, Lupe nos avisaba de que la instrumentalización política del feminismo, como ha ocurrido con tantas leyes y causas nobles, podía comprometer el Estado de Derecho. Advirtió que la ley del solo sí es sí iba a rebajar las condenas de muchos violadores, como ha sucedido. Advirtió que la ley del solo sí es sí iba a poner en la calle a muchos más también agresores, y así ha ocurrido. Y advirtió del riesgo
que suponía acabar con el derecho penal moderno para sustituirlo por un derecho penal de autor. Esto es, por un derecho penal que juzgue que un acto es delictivo en función del sexo, la raza o el nivel de renta de quien lo cometa. Un derecho penal que, en lugar de condenar hechos concretos, se basa en el prejuicio contra ciertas personas o grupos. Un derecho penal en el que la igualdad ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva o la presunción de inocencia pierdan valor en favor de la ideologización y la politización. El libro que presentamos también puede calificarse de premonitorio. En él, Lupe advierte de que la reforma de la sedición deja al Estado desarmado ante futuros golpes. Y efectivamente, el Supremo acaba de sentenciar que en España los golpes de Estado, sin violencia, ya no son delito, a manos de golpistas que ya amenazan que lo volverán a hacer. Este cambio legal, como otros muchos que hemos visto durante la legislatura, es parte de la voladora institucional de lo que llamo el proceso de carcoma de las instituciones, que afortunadamente está llegando a su fin. Una degradación que se comprueba día a día, como ha sucedido esta misma mañana con el delegado del Gobierno en Madrid, quien se ha sincerado y ha emitido una reflexión personal acerca del papel demócrata que dice tener Bildu y todo lo que ha hecho por España, frente a los que llama, sin respeto alguno, patrioteros de pulsera, todos aquellos que no les votan. Este hombre no dimitirá o será cesado porque una parte importante del proyecto de Sánchez opina como él. Decía que este asunto entraría en campaña. Pues bien, hagámoslo. Eso es lo que querían, pues hablemos de ello. Y no vale con pedir perdón, porque simplemente lo hace al haber dinamitado la estrategia de la Moncloa del día. Y lo que ha dicho, una opinión sincera, repito, es que no tiene nombre. ¿Qué respeto tiene Sánchez a las instituciones cuando en estos 5 años solo ha buscado activistas al frente de la delegación de gobierno, uno tras otro? Y luego está, por supuesto, la inversión de valores. Ahora resulta que los peores son los mejores. Los que han cometido los delitos más graves que pueden existir, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, gracias a partidos como Podemos o el PSOE de Sánchez, obligatoriamente, hoy son vistos, deben de ser vistos como hombres de paz, gentes de paz y demócratas frente a todos los demás. Somos millones de españoles los que coincidimos con Lupe en que vivimos una degradación institucional sin precedentes que compromete la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Porque la legitimidad del sistema democrático no radica solo en que gobierne la mayoría. Una verdadera democracia requiere de unas instituciones independientes y neutrales que contrapesen el poder del Ejecutivo. Y son precisamente estas instituciones las que están siendo perseguidas por quien debería protegerlas. Lo bueno del libro, al menos para los que no somos juristas, es que no se limita a hacer un diagnóstico legal o técnico. También aborda las causas ideológicas que sirven a la izquierda para atacar el legado de la transición. Un trabajo que compromete la libertad de expresión y pretende transformar y demoler nuestro país, nuestra convivencia y nuestro modo de vida conforme a su pequeño mundo. Como dice Lupe en el libro, nunca en democracia hemos sido tan cautos respecto a nuestras palabras, opiniones o expresiones artísticas. Muchos llevamos años advirtiendo que Pedro Sánchez tiene problemas con todo aquello que representa un límite a sus potestades. Y los que hemos levantado la voz llevamos todo este tiempo recibiendo ataques muy duros. Me parece muy acertado el símil que usa Lupe para referirse al totalitarismo, el fuego. Advierte de que los cortafuegos, es decir, los contrapesos del Estado democrático que tienen por objetivo proteger a la democracia de sí misma, están siendo desactivados. Y lo peor, están siendo desactivados por el propio Gobierno implacablemente. Y al mismo tiempo se han provocado múltiples incendios de distinta intensidad. Porque el riesgo hoy no es que se produzca una gran explosión. Estamos en el siglo XXI y dentro de la Unión Europea. La vía revolucionaria al viejo estilo ya no funcionaría. Ahora llega disfrazada. El plan es la colonización institucional y el desarme progresivo de los contrapoderes. O, como nos habrán oído decir en algunas ocasiones, subvertir el orden constitucional desde dentro. La pandemia sirvió como acelerador de este proceso que está desactivando estos contrapoderes. Hoy muchos ya no lo recuerdan, pero Sánchez e Iglesias impusieron estados de alarma que se demostró que eran inconstitucionales, prorrogaron durante 6 meses
el segundo estado de alarma, cerraron las Cortes Generales de manera inconstitucional, hicieron una desescalada arbitraria, impusieron la mentira de un comité de expertos inexistente y de esa manera intervinieron ilegalmente en la Comunidad de Madrid. En resumen, el estado de alarma destapó la pulsión totalitaria del jefe del Ejecutivo contra el Estado de Derecho. Y por eso la justicia, como dique contra el totalitarismo, fue y sigue siendo una de las piezas a batir por parte del Gobierno. El 23 de julio, España tiene la oportunidad de dejar atrás estos 5 años de degradación legislativa, de abuso del Real Decreto, de indultos a golpistas del proceso, a secuestradoras o de un asalto inédito al Tribunal Constitucional. En definitiva, Lupe hace una enmienda apasionada, pero muy documentada a esta legislatura, a la que afortunadamente le quedan pocas semanas. Pero sobre todo, advierte de la deriva peronista y bolivariana que debería inquietar a todos aquellos españoles que creemos en la libertad como valor supremo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Turno ahora para Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza, la palabra es tuya. Me levanto porque como no me puedo meter esto, me quedo aquí. ¿No te importa? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, querido Roger Domingo, querido director y querida Guadalupe. Yo quiero empezar diciéndoles que una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos tiempos es haber conocido a Guadalupe. Guadalupe es un fenómeno, una jurista extraordinaria. Lo explico la presidenta qué clase de pleitos ha ganado. Ha ganado en el Supremo la condena a una ministra, que eso no se había ganado nunca. Y además de todo es que tiene mucho sentido del humor y yo lo paso fenomenal con ella. Por eso esas charlas que ha organizado Álvaro, que hacemos, liberalas se llaman en el Objective, que debíamos hacer alguna más, la verdad que es una de las cosas mejores que me ha pasado. Y quiero agradecerle que yo creo que en virtud de esa amistad que hemos trabado me ha invitado hoy a estar aquí, nada menos que con la presidenta que ha tenido esa apoteósica victoria que me permite felicitarle delante de todos ustedes y desearle que esta legislatura sea todavía mejor que ya lo que ha sido la última. Y a Álvaro Nieto, que es el director de nuestro periódico y que es un fenómeno, ahora le escucharán ustedes. Bueno, pues aquí hemos venido a presentar este libro de Guadalupe, que es un libro magnífico. Tengo que decirles que es un libro jurídico, por supuesto, no es una novela, pero es que no se puede dejar. Yo especialmente los capítulos que se dedican a las barbaridades que hizo Sánchez en la pandemia, es que no lo puedes dejar. Parece como un capítulo de una serie de estas que no ves el momento de que se acabe, pero que no acaba nunca porque sigue siendo. Bueno, pues todo esto se lo digo para que sepan que yo no soy imparcial, soy amiga de Guadalupe y que tenerla aquí pues me da la oportunidad de felicitarla. Pero bueno, vamos al libro. Yo creo que estos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que en ningún momento ha parado de llevar a cabo actuaciones que al principio nos ha sorprendido, luego nos hemos preocupado y al final nos hemos indignado. Porque tantas son las actuaciones sorprendentes, preocupantes e indignantes que ahora no voy a hacer el inventario, pero en el libro de Guadalupe las van a encontrar ustedes analizadas todas ellas. Pero vamos, tanto se ha extendido entre los españoles la indignación con este gobierno de la nación que Pedro Sánchez no puede salir a la calle y ahí están los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que es muy significativo el que él no pueda salir a la calle sin que los abucheos le acompañen allá donde vaya. Bueno, pues eso y la cantidad y la sucesión de actuaciones insólitas y sectarias, apoyadas por una mayoría parlamentaria, que premonitoriamente Rubalcaba, que en paz descanse, le llamó de Frankenstein, hace
que cuando nos ponemos a criticarlas, pues a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Con eso lo que quiero decir es que criticar las infinitas iniciativas nefastas de este gobierno, pues la ley trans, la del sí es sí, los indultos a los golpistas, las reformas del Código Penal a capricho de los golpistas, el acercamiento de los asesinos de ETA, el asalto a todas las instituciones, las maniobras para acabar con la separación de poderes, pues yo creo que no nos vale la crítica aislada de cada una de ellas, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que todas ellas solamente adquieren su sentido cuando caemos en la cuenta de que Sánchez no hace tales cosas a la buena de Dios, no. Todas las cosas que hace tienen como objetivo final, que él no lo ha declarado nunca de manera explícita, pero las personas que lo han estudiado a fondo, como Guadalupe, ya lo tienen meridianamente claro, su objetivo final es acabar con el régimen del 78, cambiar la Constitución de la concordia y de la reconciliación por un régimen que busque su legitimidad, no en el abrazo que se dieron todos los españoles de la transición, sino en los horrores de la guerra civil. Ya sé que es una barbaridad decir esto, pero así es. Y digo más, lo que quiere es hacer de España una copia de la Argentina peronista kirchneriana o una dictadura bolivariana donde no existan los contrapoderes. Lo ha dicho la presidenta, y la clave está en cómo quiere acabar con los contrapoderes que caracterizan a las democracias liberales. Y ahí es donde el libro de Guadalupe, que es un estudio riguroso, concienzudo y muy sólido de todas esas actuaciones de Sánchez y su Frankenstein, no son pasos aislados, sino que lo que quiere es llegar a un poder absoluto que resida en el autócrata, es decir, en él, en Sánchez. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esa esencia fundamental de la democracia liberal, que es la que diseñó la Constitución del 78 y ahora se la quiere cargar Sánchez y sus aliados por la puerta de atrás. Tenemos que tomar plena conciencia de que la democracia liberal no es un sistema para darle todo el poder al que gana las elecciones, aunque sea como este con 86 diputados y sin ser el mismo diputado cuando ganó la moción de censura. No. Todo el poder no se le puede dar, para eso están lo que los anglosajones llaman los checks and balances, los contrapoderes, que es con los que él quiere terminar. Y esto en el libro de Guadalupe está maravillosamente bien explicado. La democracia liberal es un sistema para evitar que nadie tenga el poder absoluto y por eso han arbitrado una serie de instrumentos que son indispensables. Primero, la separación de poderes, de los tres poderes, también la separación de legislativo y ejecutivo. O sea, que estos decretos leyes que hacen o decretos leyes, es que eso es para evitar que el legislativo tenga también su parte de poder. Además de la separación de los tres poderes, el segundo contrapeso fundamental es la ley con todos sus procedimientos y garantías que nos obliga a todos, a los ciudadanos, pero por supuesto también a los gobernantes y a los políticos, porque nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, limitar esos checks and balances, esos contrapoderes y esos controles, la democracia yo creo que se debilita, porque una democracia es tanto más perfecta y la libertad y los derechos de los ciudadanos están mejor salvaguardados cuanto más controles y contrapesos tenga un país. Y entonces cuando contemplamos las actuaciones de Sánchez de la mano de Guadalupe en el libro, nos encontramos con que el denominador común de todas las actuaciones que tiene es su propósito decidido de acabar con esos contrapesos democráticos, que es lo que impide a un gobernante que pueda llegar a tener el poder absoluto. Guadalupe es plenamente consciente de que los comunistas y los que aspiran a ser totalitarios hoy saben que no van a llegar a alcanzar el poder por la fuerza, como Lenin asaltando el Palacio de Invierno o Fidel Castro en La Habana por las armas. No, pero sabe que pueden alcanzar ese poder absoluto en una democracia si actúan sigilosamente, poco a poco, eliminando todos y cada uno de los contrapesos. Y eso es lo que denuncia Guadalupe en el libro, que Sánchez no ha parado de destruir contrapesos. A ver, para empezar su labor destructiva de las bases de la democracia se arma de un argumento falaz, pero que es muy eficaz. Es que el que convierte la mayoría parlamentaria, aunque sea endeble y tipo Frankenstein, en fuente de legitimidad para acabar con los contrapesos, como han hecho todos los totalitarios que ha habido en el mundo, que no han llegado al poder a tiros.
empezando por Hitler en el 33, después de ganar las elecciones sin mayoría absoluta. Bueno, pues con ese argumento tramposo de que el pueblo me ha elegido a mí, que soy Sánchez, para gobernar y no a los jueces, el autócrata se siente legitimado para hacerse con el control del Poder Judicial. O para que órganos como la Fiscalía, que tendría que ser independiente, o el CNI, o el CIS, o el Tribunal de Cuentas, sean asaltados por los fieles servidores de Sánchez. Y ya no digamos el Tribunal Constitucional, que desde la llegada de Conde Pumpido está demostrando su disposición a hacer constitucional todo lo que haga y lo que diga el autócrata, y anticonstitucional lo que él diga que le contradice. Hay que recordar que Cándido Conde Pumpido ya dijo que él estaba dispuesto a mancharse, ¿cómo era? Mancharse la toga con el polvo del camino. Bueno, pues ahora ya es con el barro de lo que haga falta. Pues para mí me ha resultado especialmente interesante el análisis que Guadalupe lleva a cabo de la actuación de Sánchez durante la pandemia. Se lo decía yo es que no recordaba todos los disparates que hizo, y ahí están todos. Cuando no dejaba salir a los niños, mis nietos, 4 nietos en un piso, encerrados con sus padres y su cuidadora, y en cambio se podía sacar a pasear al perro. Y les querían sacar una cosa que tienen en común con los demás bloques y llamaban a la policía, venía la policía y le quería poner a cada niño 500 euros de multa. Así es que era todo de locos. 42 días encerrados todos los niños. Y todos los demás disparates que Guadalupe lo cuenta. Pero vamos, como no me quiero enrollar, yo quiero decirles que este es un libro serio y denso, pero que no es nada aburrido, sino que es apasionante, porque lo que nos cuenta es un asunto que es apasionante en sí mismo, que es el asalto al Estado por parte de un autócrata. Y es además un libro que al analizar ese asalto nos da las claves principales desde las que tenemos que defender nuestra democracia liberal, porque el libro está escrito por una jurista extraordinaria. Yo, que soy una humilde jurista y en el estudio del derecho he pasado algunas de las mejores horas de mi vida, pues hace tiempo que descubrí que una de las características de los grandes juristas es que cuando explican una cosa, por complicada que sea, les entiendes todo. Pues a Guadalupe, en este libro, en el que no le faltan análisis muy pormenorizados y muy jurídicos de los desafueros del gobierno, se le entiende todo. Además, este es un libro de candente actualidad, porque describe cómo están las cosas en la política española de hoy y analiza cómo hemos llegado hasta aquí. Pero bueno, a mí lo que me gustaría es que dentro de 38 días, después de las elecciones del 23 de julio, este se convierta en un libro de historia que se leerá siempre para conocer y comprender a dónde habían llegado los desafueros de este gobierno, que los españoles con su voto espero que manden al basurero de la historia. Pero no solo eso, yo creo que el libro se tiene que convertir en un talismán imprescindible, en un manual para los políticos que después del 23 de julio tendrán la ineludible responsabilidad de recuperar el espíritu y la letra de la Constitución, la concordia, el consenso y el que esta Constitución por primera vez no es de media España contra la otra media, sino que es de todos, en la que todos renuncian a algunas de sus concepciones fundamentales en virtud de conseguir que todos los demás lo acepten. Bueno, pues además el gobierno que salga del 23 de julio también tendrá que desmontar jurídicamente todas las tropelías que ha llevado a cabo el sanchismo. Lo ha dicho Feijóo muy bien, derogar el sanchismo. Bueno, señores, termino. España yo creo que está a punto de salir de una pesadilla que va a dejar huellas siniestras y que obras como esta que hoy presentamos, escrita a base de estudio, de análisis profundo y de voluntad de ayudar a la recuperación de la democracia plena y liberal en España, yo creo que obras como esta van a ser muy necesarias. Y para decirlo todavía más claro, va a ser necesario que los políticos responsables de la regeneración democrática de España la lean y aprendan de Guadalupe la hoja de ruta que tienen que seguir para eliminar todos los elementos autocráticos que ha introducido Frankenstein en nuestro régimen constitucional. Enhorabuena, Guadalupe. Muchísimas gracias, presidenta. Turno ahora para Álvaro Nieto. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí.
Gracias a Avante, a Deusto y sobre todo a Lupe por invitarme a colarme aquí entre dos presidentas. Para mí es un honor estar hoy aquí, sobre todo hablando del libro de una amiga a la que yo conocí en el año 2019, pues muy cerquita de aquí, ¿verdad? A 50 metros. Habíamos quedado ese día porque yo dirigía Voz Populi y estábamos buscando nuevos columnistas, gente distinta, de esos que estamos ya hartos de ver, ¿no?, en tertulias de todo tipo, gente que tuviera algo de verdad que decir. Y ella escribía en aquel momento en la web Disidentia de nuestro amigo Javier Venegas, que está ahí sentado, y yo ya le había leído algunas cosas realmente excepcionales. Y enseguida nos entendimos a la perfección. Javier nos disculpó porque se la robara y realmente empezamos a publicar, primero en Voz Populi y ahora en The Objective, unos artículos extraordinarios, como todos ustedes seguro que han leído, y que en buena medida forman la base de este libro, ¿no, Guadalupe? Porque este libro, por cierto, yo haría un pequeño matiz, pero simplemente para que ustedes se animen a comprar el libro si no lo han comprado ya. Y aunque ustedes hoy vean que todo estamos centrándolo en Sánchez, en realidad hay que subrayar que la degradación democrática de la que habla el libro empieza en el año 2017. O sea, que conviene que ustedes tengan esto en cuenta y cuando lean el libro entenderán por qué. Pero indudablemente el principal protagonista de este libro no es otro que Pedro Sánchez. Por eso, con todo el respeto a la editorial, yo este libro lo hubiera titulado más bien, y además aprovechando el color, El libro negro del sanchismo. Porque en realidad yo creo que es lo que es un magnífico compendio de horrores, un magnífico compendio de lo que nunca debió haber pasado y sin embargo ha sucedido. Y estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre, que probablemente esto al final va a ser el libro en el que nos remitiremos, al que nos remitiremos para saber exactamente lo que sucedió, porque la memoria es frágil y muchas veces nos va a ocurrir que no nos vamos a acordar exactamente de esos horrores. Y creo que está muy bien que hayamos hecho este libro para que quede constancia para siempre de lo que no debe volver a suceder. Esto yo creo que es el gran mérito que tiene esta obra, muy oportuna, por supuesto, pero diré algo. Ahora es muy fácil, ahora que vemos ya la derrota del sanchismo a la vista, la tenemos ahí enfrente, ahora es muy fácil ser antisanchista. Ahora es muy fácil decir, sí, hay que derogar el sanchismo. No lo digo por Feijóo, pero quiero decir que ahora hay más antisanchistas que nunca, que se están cambiando de chaqueta y que están preparando la llegada de un nuevo gobierno a la Moncloa. El mérito lo tienen los valientes que cuando empieza la llama dicen, ojo que hay fuego. Y esta señora es una de esos que dan la voz de alarma cuando empieza el fuego. Y eso tiene un enorme mérito que realmente nunca nadie reconoce y que yo quiero hoy rendir honor a Lupe por esto, porque realmente tuvo la habilidad desde el principio de calar a Sánchez a la primera. Y no le dejó pasar ni una. Y las fue recopilando y ahora están en el libro. Yo he tenido la suerte en mi vida, y tengo la suerte actualmente, de estar muy cerca de las dos personas que, en mi modesta opinión, mejor han calado a Sánchez. El primero, Antonio Caño, mi director en El País, que si no se acuerdan ustedes, escribió, además de su puño y letra prácticamente, un editorial que calificaba al actual presidente del gobierno. Le voy a leer la frase porque es que no tiene desperdicio. Era un editorial del País. Es un insensato sin escrúpulos, capaz de destruir su partido antes que reconocer su enorme fracaso. ¿Les suena de algo? ¿Les suena de algo? Es decir, antes de haber reconocido que ha fracasado, está dispuesto a destruir su partido. El problema es que esta frase está escrita el 1 de octubre de 2016.
2016. Antonio Caño caló antes que nadie a este señor, luego nos dimos cuenta con el paso del tiempo los demás. Pero es que Guadalupe lo mismo, desde el principio le caló. Fue especialmente relevante, sus artículos fueron especialmente relevantes durante la pandemia, como aquí ya se ha subrayado, porque en el momento preciso en el que Sánchez aprobó el primer estado de alarma, esta señora me llamó y me alertó de la gravedad y de las consecuencias en las que estábamos. Y entre ella y yo, y aquí ya me incluyo, perdónenme ustedes, entre ella y yo iniciamos la voz de alarma y pusimos el periódico que yo dirigía entonces a alertar a los ciudadanos de lo que estaba pasando. Y yo tengo que decirles que lo que escuchamos al otro lado fue el silencio. No recibimos ningún apoyo de nadie, y aunque seguramente ustedes ahora, retrospectivamente hablando, dirán qué barbaridad todo el estado de alarma, en aquellos momentos la mayoría de españoles estaban encantados de aplaudir en los balcones. Mientras los demás estábamos dedicados, o unos cuantos, y aquí también tengo otra protagonista de aquellos días, estábamos dedicados a denunciar las tropelías que se hicieron aquellos días. Porque sí, porque yo también tenía 2 niños pequeños a los que no podía sacar a la calle, mientras el que tenía un perrito sí podía. O, por ejemplo, que no pudieran jugar en los parques y cosas por el estilo. Pero nadie nos hizo ni caso. Lo que pasa es que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Sánchez ha seguido haciendo de las suyas y al final, afortunadamente, toda España ha visto lo que esta señora vio antes que nadie. Y ahora, pues llegarán las elecciones y todo el mundo le pasará la factura, como tiene que ser. Pero yo creo que hay que reconocer el mérito de los valientes y de los que son libres, que lo dicen antes que nadie. Y ella tiene esa especial virtud y esa especial habilidad. Yo voy a concluir aprovechando que tengo aquí a 2 grandes figuras del Partido Popular para decir algo que me preocupa. Y es que el grado de degradación democrática en el que estamos no solo se soluciona derogando el sanchismo, no solo se soluciona destruyendo lo ya aprobado en centenares de decretos, se soluciona poniendo en marcha reformas audaces, valientes, que garanticen que esto no vuelve a suceder. Les pongo solo un ejemplo y me callo. La Fiscalía General del Estado. Ustedes están viendo estos días lo que acaba de pasar. Acabamos de tragarnos todos a la señora Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, en contra de la opinión de todos los fiscales que van a ir al Supremo incluso a denunciar el nombramiento. Esto no se soluciona con Feijóo nombrando un fiscal independiente, porque el día que llegue otro Sánchez volverá a pasar. Lo que soluciona el problema es reformando el estatuto fiscal y separando diametralmente los intereses del gobierno y los intereses de la Fiscalía, y que la Fiscalía sea realmente independiente. Pero eso exige, insisto, no hacer las cosas bien como se hacían antes, no, llevar a cabo reformas que eleven la categoría de nuestra democracia. Y eso es lo que creo que ahora mismo tiene encima de su tejado el Partido Popular, porque esto es de una gravedad tan grande que no se soluciona pasando página, se soluciona poniendo las reformas en marcha que son necesarias para avanzar hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Un momento ahora para que Guadalupe, la autora del libro, nos explique el qué y el porqué del libro que ha escrito y que hoy presentamos. Guadalupe. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que habéis venido a acompañarnos. Es un gran honor para mí. En segundo lugar, quiero darle las gracias especialmente a Isabel, a la presidenta, porque 3 años después, con una pandemia y 2 elecciones, pues me ha honrado con su presencia al presentar este libro.
Y para mí ya digo que es un honor, no simplemente por el cargo que ella ostenta, sino porque creo que ella, con su gestión de la pandemia, nos demostró a todos los españoles que creemos en la libertad y en el Estado de Derecho algo muy importante, una máxima fundamental, que es que la protección de la salud y el cuidado de la vida no está reñida ni con el Estado de Derecho ni con el buen funcionamiento de la economía. Eso lo consiguió ella sola, enfrentándose contra todos. Aquí en la Comunidad de Madrid fue un referente para los que pasamos la pandemia en otras comunidades autónomas, que envidiamos muchísimo a los madrileños, y por eso para mí es un grandísimo honor que un referente como ella, que espero que sirva de ejemplo a mis hijos, pues me presente este libro. Además, como digo, no es el primero, es el segundo ya, así que doble honor para mí. Y bueno, ¿qué voy a decir de mi libro que no hayáis dicho ya? Difícil hacer una presentación mejor. Habéis hablado de el baño de realidad que han supuesto los resultados electorales del 28 de mayo. Yo creo que es muy importante, tenía unas notas preparadas, pero me las estoy saltando. Creo que es muy importante lo que ha sucedido hace apenas unas semanas, porque ha puesto de manifiesto que los españoles somos conscientes de que no podemos dar la democracia por sentada, que algo que creíamos que no podía pasar, es decir, que las revoluciones que hemos visto en otras latitudes jamás podrían suceder aquí en nuestro país, pues sí que pueden suceder, además de una manera mucho más civilina y quizás también bastante más peligrosa, porque no te das cuenta hasta que es demasiado tarde, que es utilizando el BOE como instrumento. Desde la democracia hacerla implosionar desde dentro. Cuando yo escribí Populismo Punitivo, allá por 2019, todavía no se había conformado el gobierno de coalición, pero yo venía siguiendo desde muy atrás a esta gente, la llamada nueva política, y yo advertía ya de que, siguiendo sus discursos, era fácilmente identificable la imposibilidad de cuadrar lo que ellos proponían para nuestro país con los fundamentos de nuestra democracia y con la existencia de contrapoderes. Y advertía también de que iban a utilizar tótems que estaban socialmente aceptados, como el feminismo, como el cuidado del medio ambiente, para tergiversarlos y para imponer sus medidas, creando un caldo de cultivo muy peligroso, ya no solo fiscal, sino también de cara a enfrentarnos a los ciudadanos. Pues bien, con la llegada al gobierno del Partido Socialista en coalición con Podemos y con el apoyo parlamentario de sus socios, los independentistas catalanes y vascos, pues esto se ha puesto de manifiesto. Cuando yo, como he dicho, cuando escribí Populismo Punitivo, advertía que uno de los grandes peligros era que esos discursos que utilizaban desde la izquierda radical, que venía disfrazada de transformista, acabaran calando en los partidos tradicionales españoles. Pues es que eso es justo lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el Partido Socialista, que es uno de los protagonistas de la transición y del advenimiento de la Constitución del 78, ha acabado asumiendo tanto los objetivos como los discursos de la izquierda radical. Hoy hemos tenido el ejemplo, lo ha mencionado la presidenta ahora en el atril, el delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, poco menos ya no blanqueando, sino que presentando como un ejemplo de dignidad democrática a un partido político que blanquea el terrorismo, que homenajea a terroristas y que lleva en sus listas a condenados por terrorismo, ya no solo por colaborar, sino incluso delitos de sangre, asesinatos. Entonces, esto es un discurso que quizá hace 4 o 5 años hubiéramos considerado impensable en el Partido Socialista, que era muy propio a lo mejor pues de esa izquierda más radical, Podemos, Sumar, las mareas. Ahora cada vez les encanta travestirse y adaptar nombres distintos, pero son al final lo mismo, son todas marcas blancas del comunismo y del peronismo de corte chavista. Pero bueno, ahora lo tenemos en el Partido Socialista, y esto es muy peligroso, porque al final el peronismo, en lo que el chavismo, llamémoslo como queramos, en lo que se traduce es en una incompatibilidad del gobierno con el sistema de contrapesos en los que se fundamentan los estados liberales, democráticos y de derecho.
son totalmente incompatibles. ¿Por qué? Pues habrán oído muchas veces a gente como Ada Colau y ya últimamente también al Partido Socialista decir que el voto prácticamente legitima al votado a hacer lo que quiera, como quiere y cuando quiera. Y esto no es así. Los españoles no votamos a un gobierno para hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana, sino haciéndolo siguiendo los procedimientos reglados, los procedimientos establecidos. Y lo que nos hemos encontrado durante estos 4 años y pico de legislatura, casi 5, que se han hecho muy largos, es que el Partido Socialista ha asumido ese discurso tan peligroso de que precisamente en nombre de una mayoría que no es ni mucho menos absoluta, ellos están legitimados para reformar la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma establecido en la propia Constitución. Y de hecho se han tomado muchas medidas que son muy típicas de estos regímenes de corte kirchnerista, peronista, chavista, señalando precisamente y deslegitimando de manera generalizada los contrapesos, en especial al Poder Judicial. Lo que hemos vivido durante esta última legislatura es de una gravedad enorme. Yo no había escuchado nunca en España, desde un gobierno de la nación, discursos como los que escuché, por ejemplo, a Pedro Sánchez, cuando al Tribunal Constitucional se le ocurrió, cosa extraordinaria, acceder a una medida cautelarísima para impedir una votación hasta que se resolviera sobre el fondo del asunto. Dijo Pedro Sánchez que el Tribunal Constitucional estaba intentando amordazar al Parlamento. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Felipe Sicilia, llamó al Tribunal Constitucional golpista, lo comparó con Tejero. Hemos visto, gravísimo igual, cómo se han atacado de manera inmisericordia a cualquier juez o magistrado al que se le ocurriera resolver en un sentido contrario a los intereses del gobierno. Empezando, y es muy relevante, empezando por los indultos. Porque con los indultos al final, lo que hizo Pedro Sánchez, en acuerdo con todos sus socios, fue corregir al Tribunal Supremo. Con los indultos a sus socios sediciosos, ya no solo estaba procurando impunidad, evitar que siguieran en prisión o que vieran rebajadas sus penas, lo que estaba era cuestionando una decisión de fundamental relevancia para la democracia española, como fue condenar a unos señores que habían intentado subvertir el orden constitucional, celebrando un referéndum de independencia ilegal por cometer un delito de sedición. Llamó al Tribunal Supremo, en aquella comparecencia en la que anunció los indultos, yo quiero recordar que llamó al Tribunal Supremo vengativo, que era el tiempo de la justicia y no de la venganza. Se parapetó en la paz social, pero pareció que con el indulto no tenía bastante. Con el indulto no tuvo suficiente. Meses después, y como yo ya venía advirtiendo que iba a pasar, cuando se estaban negociando por allí a finales de septiembre, principios de octubre, los presupuestos, ya empezó, se le escapó, creo que fue a María Jesús Montero, bocazas reconocida, se le escapó que el gobierno estaba negociando con sus socios, los independentistas, la derogación del delito de sedición. Aquí habéis hablado de la Fiscalía. Para mí hay una cosa que ha sucedido durante el sanchismo que es de tremenda relevancia y creo que lo vamos a comprobar, por desgracia, en muy corto espacio de tiempo, que es la derogación de la sedición. No solo por lo que conceptualmente conlleva, es decir, reformar el Código Penal, despenalizar un delito para beneficiar a un socio del gobierno del que depende tu andadura legislativa. Eso es gravísimo, eso es lo que llamamos los juristas derecho ad personam o derecho penal de autor. Yo en populismo punitivo lo utilizaba para hacer referencia a algunas medidas de corte feminista, pues ahora también lo hemos visto con el golpismo separatista. Pues no solo por lo que implica conceptualmente, sino por las enormes e imprevisibles consecuencias que pueden tener para la democracia española y para el concepto de territorial de España tal y como lo conocemos. Porque lo que hoy ha confirmado el Tribunal Supremo al ratificar el auto de Llarena es que primero Sánchez nos mintió, otra vez. Recuerden que cuando se confirmó que a cambio de los presupuestos se iba a derogar la sedición,
todo el PSOE puso en marcha su maquinaria mediática para convencernos de que, bueno, esto ahora iban a ser unos desórdenes públicos. No es cierto. Algunos nos desgastamos profesional y personalmente en intentar explicar que un desorden público, al igual que la rebelión, requiere la ejecución de actos violentos. Y si precisamente algo dejó claro el Tribunal Supremo, en una sentencia con la que yo estoy de acuerdo, por cierto, en la sentencia sobre el procés, es que era un delito de sedición y no de rebelión, porque aunque se impidió el cumplimiento de la ley por la fuerza y de forma tumultuaria, no se ejecutó violencia. No hubieron actos violentos en el sentido en el que entiende el Código Penal, que es siempre mucho más restrictivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que ha confirmado el Tribunal Supremo hoy? Pues lo que se confirma es que ahora mismo existe un enorme agujero punitivo en nuestro ordenamiento jurídico y que si cualquier presidente autonómico decide celebrar un referéndum de independencia llamando a la gente a salir a la calle por la paz, o de pronto se atrinchera en su Palacio de la Generalitat, se proclama presidente y nombra a sus consejeros, ministros y a los Mossos de Escuadra, su Guardia Nacional, eso no puede ser perseguido penalmente. La justicia no puede intervenir. No se pueden practicar detenciones ni puede intervenir la Fiscalía. La única herramienta que nos queda es una herramienta de corte político, que es el 155, con todos los requisitos y las trabas que ello conlleva. Pero el responsable de todo eso, si es que ceja en su empeño, seguirá en su casa. Ahora mismo no es un delito. ¿Cómo puede permitirse un país que se precia a sí mismo permitir la independencia de cualquier territorio sin ningún tipo de consecuencia de índole penal? Pues hoy eso ha sido ratificado. Es algo que yo quería exponer porque estaba segura de que todos mis compañeros iban a hablar de fiscalía, de indultos, del estado de alarma, pero yo, aprovechando que hoy ha salido la noticia de ese auto del Supremo ratificando el auto de Llarena, pues quería comentarlo con todos ustedes porque me parece muy importante. Me parece muy importante porque en el momento en el que se conforme un gobierno que no sea sanchista, es decir, gobierne el Partido Popular solo o en coalición con Vox, vamos a empezar a ver movimientos en este sentido en Cataluña y, por qué no, también en el País Vasco. Y por desgracia dirán, bueno, pues que Feijóo corra muy rápido y la vuelva a tipificar y así cuando cometan el delito, pues a ver si llegamos. Va a ser muy difícil llegar a tiempo y además, como bien saben ustedes, por la ley del solo sí es sí, que también está explicada en el libro, solo se puede aplicar de forma retroactiva la ley penal más favorable. La que es más desfavorable solo se puede aplicar una vez entra en vigor, con lo cual, si cometen alguno de estos actos y declaran la independencia de un territorio, ya no es sedición, ya no es delito, por mucho que 1, 2, 3 meses después el Gobierno de la Nación lo vuelva a tipificar, pues no se les podrá aplicar retroactivamente ese nuevo delito, esa nueva pena. Así que estamos políticamente desarmados y bueno, y lo que se haga pues no podemos descartar en absoluto que sea avalado por el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que bueno, yo creo que en los pocos meses que lleva de andadura, yo creo que no ha resuelto nada de forma contraria a los intereses del sanchismo, ¿verdad? Pero esto es una de las cosas que perseguía Pedro Sánchez asaltando el Tribunal Constitucional. Él al final lo que quiere es deslegitimar las instituciones, colocando a gente que las convierte en satélites del gobierno, lo que redunda en su desprestigio, es decir, en que los españoles desconfiemos de ese sistema de instituciones independientes y neutrales y de contrapesos que nos hemos dado. Como bien ha dicho Álvaro, y me parece muy importante señalar, y con esto acabo, el derogar el sanchismo no se agota simplemente en derrotar a Pedro Sánchez y en ganar unas elecciones. Requiere acometer reformas profundas que vuelvan a poner en el foco la neutralidad institucional, que esos organismos de la Administración que siempre debieron estar al servicio de los ciudadanos dejen de estar al servicio de un gobierno concreto, porque ahora mismo tenemos nada menos que a la Fiscalía General del Estado, que es Poder Judicial, al CIS, al CNI, a Radio Televisión Española, incluso también al Instituto Nacional de Estadística, colonizados
por el sanchismo. Colocar a otra persona que se le considere más o menos independiente es aplazar el problema, Hay que reformar leyes, hay que tapar esas grietas por las que Sánchez intentó colarnos este autoritarismo de corte kirchnerista, de corte peronista, y hay que fortalecer nuestra democracia. Y yo me congratulo mucho de lo que pasó este pasado 28 de mayo, porque yo no las tenía todos conmigo, de que los españoles realmente supiéramos votar en una clave que no fuese únicamente económica, porque la realidad de nuestro país es que el centro derecha solo se ha movilizado electoralmente contra gobiernos socialistas por cuestiones de deterioro económico, y es cierto que aunque la economía española está muy dotada muy dopada y presenta muchísimos problemas, todavía no nos ha estallado en la cara y la gente solo reacciona cuando ya ve que todo se desvanece. Y sin embargo, en estas elecciones se ha votado en una clave moral, democrática e institucional, y tenemos que estar de enhorabuena y preservarlo, porque la democracia al final y la Constitución no solo son un texto legal, no solo son un montón de principios y de máximas jurídicas, al final son garantía de la libertad y de la convivencia, de que tengamos un Estado facilitador que ayude a los ciudadanos a llegar donde ellos quieran llegar y elimine problemas, en lugar de un Estado proveedor que nos diga, como bien ha señalado la presidenta, a qué nos tenemos que dedicar, qué tenemos que leer, qué tenemos que consumir, ya no solo a nivel de música, sino también a nivel artístico, cómo nos podemos expresar. Es un legado muy valioso que tenemos que preservar, y yo agradezco a todos los que habéis venido a la presentación vuestro interés por el tema, porque me hace preservar la esperanza de que es posible conservar algo tan precioso como el legado de la Constitución y de la transición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Con las palabras de Guadalupe vamos a poner punto final a la primera parte de este acto para pasar a la segunda parte, que tendrá lugar arriba, en la terraza, con un vino y una magnífica puesta de sol. Pero no despedimos esta primera parte sin antes agradecer mucho a Avante por habernos invitado a celebrar aquí esta presentación, agradecer mucho a la presencia de la presidenta doña Isabel Díaz Ayuso, de la expresidenta Esperanza Aguirre, de Álvaro Nieto, director de Objective, de Guadalupe por su libro y por sus palabras, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias y hasta la próxima.